¿Qué tal, Abril? Muy buenas noches, o buenos días para vos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenas noches, buen día por aquí. Bueno, exactamente como bien decían, estamos esperando las nuevas medidas que van a salir desde Madrid, que es la ciudad más afectada en esta segunda ola de COVID, ¿no? Porque, bueno, se calcula que a las 11 de la mañana, hora local, hora de España, 6 de la mañana de la Argentina, habría una reunión cumbre entre el presidente Pedro Sánchez y la presidenta de la Comunidad Autónoma de Díaz Ayuso, donde se espera que saquen conclusiones de esta segunda ola, pero prácticamente en la ciudad de Madrid, porque la situación es complicada ahí. Recordemos que en las últimas 24 horas Madrid registró cerca de 5.000 casos y concentra prácticamente el 35% de todos los casos en total. Claro. Según el último parte médico del día de ayer, a última hora, se registraron casi 13.000 casos nuevos aquí en toda España. Esto está preocupando en la ciudad de Madrid exactamente, por eso, ¿cuáles van a ser esas medidas que se están abarajando? Justamente el de hablar de restringir la movilidad. Es una de las medidas que seguramente se apruebe. Las medidas siguen aquí en Cataluña, como por ejemplo el aforo limitado en restaurantes, en bares a un 50%, tanto en las terrazas, en las mesitas de afuera, como también en el interior. Y bueno, el ocio nocturno todavía no está en actividad. Bueno, estas medidas aquí en Cataluña. ¿Qué pasa en Madrid? Bueno, en Madrid está pasando lo mismo. Es decir, están seguramente en el transcurso de este día se apruebe aún más restringir, por ejemplo, llevar quizás a un aforo menor del 50%. También se había hablado de lo que aquí se llama un confinamiento selectivo, un confinamiento quirúrgico, que esto ya se había aplicado cuando salimos del confinamiento general, que fue el 21 de junio, donde hubo lugares que tomaron esto como el confinamiento selectivo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, confinar un edificio, confinar un geriátrico, confinar un barrio. Esto es justamente lo que se está barajando. Se ¿Hay descarta clases prácticamente. presenciales? Hay clases presenciales, bueno, comenzaron las clases en toda España prácticamente, fue escalonada el inicio de clases. Claro. Como verán, yo estoy, bueno, atrás mío hay un colegio donde aquí en Cataluña comenzó el día 14 el colegio y les cuento, ya hay grupos confinados. Es decir, ¿de qué se trata de grupos? Bueno, les comento. Los grupos son prácticamente cuando se iniciaron las clases de crear grupos específicos en las aulas, en escuelas. Cuando se detecta un caso, se aísla al positivo y se aísla a la clase. Exactamente, se llaman grupos de convivencia, que tienen que ser grupos estables, es decir, los chicos son los mismos chicos, no hay un intercambio tampoco de profesores, son los mismos profesores, es decir, y ahora les comento que desde el miércoles al día de hoy, aquí se duplicó el grupo de grupos confinados. De 34 pasó a 68 los grupos en total aquí en Cataluña. Lo mismo está pasando en Madrid, donde también hasta ahora no hay colegios confinados, sino grupos, aulas confinadas. Claro. Pero teniendo en cuenta que a pocos días de haber comenzado las clases ya estamos hablando de confinar, ¿no? Claro. Estamos hablando ya de cerrar aulas. ¿Las fronteras están abiertas? Las fronteras están abiertas, pero también hay recomendaciones de los países donde recomiendan no viajar a España, no viajar a Madrid en esta situación, se considera como zona de riesgo. Esto también teniendo en cuenta que también hay alerta y también suma de casos en lo que es Italia y lo que es Francia, que también en las últimas horas aumentaron los casos. Claro, las Aquí playas... la preocupación... Sí, las playas, bueno, acá, bueno, prácticamente estos días ya estamos entrando a un otoño. Hoy, por ejemplo, ya empieza a notarse el cambio de clima aquí en Barcelona, donde lamentablemente nos estamos prácticamente ya despidiendo de las playas del verano, ¿no? Estamos ya prácticamente arrancando el otoño.
donde ya no hay días prácticamente de playas, de calor, donde... Teniendo en cuenta como un éramos poco que en nosotros junio. vamos a la inversa y hay mucha expectativa respecto de lo que puede pasar en la costa atlántica nuestra. Que todavía no se sabe ni se define. Claro. ¿Cuándo va a arrancar? ¿Cuál es la evaluación que hacen respecto a lo que fueron las playas allí en España? ¿Qué funcionó, qué no funcionó? Bueno, la evaluación fue una evaluación prácticamente cuando se levantó aquí el confinamiento en general, aquí en toda España, que fue el 21 de junio. Nosotros comenzábamos el verano. ¿Qué pasó? Prácticamente en julio empezaron las restricciones. Es decir, se acabó lo que es el ocio nocturno, las discotecas, los bares, prohibir los botellones. Es decir, fue prácticamente no fue un verano al 100% de disfrutar, que digamos, Claro. ¿no? Porque vos tenías que ir a la playa cuando quizás decidías pasar un día a la playa, tenías que irte con el tapaboca hasta tocar la arena. Cuando tocabas la arena, ahí te sacabas el tapaboca. Esto pasaba en Barcelona, como por ejemplo también en las playas del sur de España, más prácticamente en Andalucía y esas zonas, había playas parceladas, playas con más restricciones. Cataluña un poco fue flexible en el hecho de vacacionar. Lo que no funcionó, bueno, todo el turismo externo, porque prácticamente fue un turismo interno. Aquí la hotelería estuvo en una capacidad de un 20%. Es decir... Y tuvieron la suerte de fue un tener habilitado verano el turismo interno, malísimo. porque no en todos lados también, Abril, ¿eh? Claro, no en todos lados. Aquí lo que sucedió, bueno, la gente de Madrid, de otros lugares se acercaron a vacacionar en Barcelona. Esto se notó, pero y mucho lo que fue este verano, que fue un verano Sí. prácticamente vacío y perdido en todos los niveles. En la parte económica, desastre, porque se pudo ver el cierre de locales, los restaurantes sumado, ¿no? Porque también, a ver, con las medidas restrictivas, si a un restaurante le dicen, bueno, a ver, vos podés abrir, pero tenés que abrir solamente el 50%, es decir, hay pérdidas. ¿Y qué pasó? Es decir, los restaurantes tenían quizás 10 empleados y se quedaban con 5, se quedaban con 3. Esto provocó que prácticamente la mayoría de las empresas entren aquí lo que se llama el sistema del ERTE, que es donde el gobierno se hace cargo de esa nómina. Que también hay un tema con esto, les comento, porque el tema de los ERTES, donde el gobierno, el Estado se hace cargo del 70% de la nómina del sueldo del trabajador, ahora se está discutiendo si se va a bajar a 50% o si se va a suspender. Eso lo están evaluando porque se está esperando también un acuerdo también con la Unión Europea, a ver si hay una ayuda desde ahí, ¿no? Pero también está tambaleando el tema económico. Abril, ¿qué pasa con los entretenimientos, con los teatros, los cines? Un tema que acá estamos hablando muchísimo también, que está muy complicado, el tema de los gimnasios. ¿Esos rubros volvieron a activarse? No, exactamente en el día de ayer hubo marchas, concentraciones, prácticamente, y todo organizado, porque las concentraciones que pudimos ver tanto en Madrid como en Barcelona, en realidad fueron en 62 ciudades, donde, agrupaciones de espectáculos, ya sea teatros, músicos, toda la gente relacionada a los espectáculos estaban reclamando la reapertura, porque hasta el día de hoy también es otro sector afectado, donde, reclaman prácticamente volver al trabajo. Es decir, esto se vio en una concentración en el día de ayer, por ejemplo, en Madrid, que fue numerosa, donde se reclamaba justamente volver a las actividades. Pero desde el contexto en el que nos encontramos, donde hoy la preocupación parte en Madrid, es difícil que volvamos a corto plazo a un funcionamiento de espectáculos, de gimnasios, del ocio nocturno menos, de fiestas, de discotecas. Por ahora eso está relegado. Incluso les comento que desde Madrid miran a Cataluña. ¿Por qué pasó en Cataluña? Cataluña tomó estas medidas restrictivas, como por ejemplo el de cerrar discotecas, ya en el mes de julio, como les comenté. En cambio, Madrid tardó, y esto es lo que se está evaluando. ¿Por qué ahora el foco está en Madrid? ¿Por qué la concentración de los casos pasa en Madrid? ¿Por qué no tomaron las medidas antes? ¿Por qué no tomaron estas medidas restrictivas prácticamente como lo hizo Cataluña en su momento? Bueno, esto pasó. Madrid tardó varias semanas en tomar otras medidas más restrictivas. ¿Hay posibilidad o temor de que haya un nuevo colapso del sistema de salud
o en este periodo en que bajaron los casos lograron reacomodarse y ampliarlo como para hacer frente a una nueva oleada? Bueno, justamente en Madrid está el problema, repito, porque tiene que ver también con, en el día de ayer y esta mañana también hubo entrevistas desde la Asociación de Médicos que están dando su opinión. ¿Y qué dicen ellos de la Asociación de Médicos en Madrid? Están diciendo que prácticamente estamos a un paso de un colapso en Madrid. ¿Por qué? Porque, bueno, prácticamente el 40% de las camas de las UCI están prácticamente ocupadas por personas con síntomas COVID. Es decir, claro, la gran cantidad de ingresos que se están registrando en las UCI, y también se está hablando también de reabrir nuevamente los hospitales de campaña por falta de camas. Es decir, estamos a un paso de falta de camas. ¿Qué reclaman de la Asociación de Médicos? Están reclamando protocolos seguros, están reclamando más allá de equipamiento, enfermeros. Es decir, están reclamando que están prácticamente cortos del personal. ¿Aprendimos algo de lo que fue marzo, de lo que fue abril? Se le pregunta al Ministerio de Salud. ¿Qué dice desde el Ministerio de Salud que encabeza Fernando Simón? Dicen, bueno, a ver, estamos preparados teniendo en cuenta todo lo que vivimos en abril, pero, es decir, y también el perfil del paciente fue cambiando, dice Fernando Simón. Ahora prácticamente los que ingresan a los cuidados intensivos son jóvenes. Esto también es importante para resaltar. Ya no es el perfil de los ancianos como se veía en abril, que eran los más afectados, sino aquí son más jóvenes ahora, actualmente, y con menos deterioro. Eso es lo que especifica del Ministerio de Salud. Que según el Ministerio de Salud están diciendo, estamos prácticamente controlando, pero de la Asociación de Médicos de Madrid dicen que no, que todavía faltan este protocolo. Por eso la reunión de hoy entre Pedro Sánchez y la presidenta de la Comunidad Autónoma, Díaz Ayuso, en Madrid es fundamental, porque quieren que se pongan claras las medidas, los protocolos de cuál va a ser de ahora en más para seguir este foco que está hoy en día en Madrid. ¿Cómo se están llevando adelante los testeos allí? Porque acá siempre está la polémica de que se testea poco, que solamente se testea a las personas que empiezan a presentar síntomas, y entonces así como que nunca se puede controlar y aislar. ¿Cómo lo llevan adelante allá? Claro, lo que pasó, hago una comparación, ¿no? Lo que fue en el mes de abril, que prácticamente aquí se esperaba que faltaba justamente, hablábamos de la falta de los test, claro, ¿no? De los famosos test, de los PCR y de los test rápidos. Era fatante. Y lo que estamos viviendo ahora en este panorama de septiembre no es el problema ahora de los test, porque los test se están realizando. Incluso hay testeos, hay test que se están realizando en determinadas ciudades. Aquí en Cataluña, todo el verano prácticamente se estuvo realizando test en barrios, en ciudades, donde hay días específicos, la gente va y se hace el test, el PCR, los resultados se dan en 48 horas, lo comunican de manera telefónica. Ahora no se está hablando de la falta de test aquí. Justamente por eso se habla de este incremento, ¿no? Que un gran porcentaje de los casos que se están registrando son personas asintomáticas. Esto era otro perfil a lo que veíamos en marzo y abril, ¿no? Que también por las faltas de insumos. Claro. En el mes de abril me acuerdo que hablábamos de la falta de test, hablábamos de la falta de mascarillas, de los tapabocas, falta de gel. Ahora aquí no es el problema, ¿no? Ahora en septiembre. Perfecto, Abril, muchísimas gracias por tu informe clarísimo, como siempre, en todos los detalles que nos ayudan siempre a ver cómo... ¿Qué es lo que va a venir para acá o no? Claro, ¿no? También cómo se están manejando con otras cuestiones. Se planta el mundo frente a esta novedad. Un beso grande, estamos en contacto, Abril. Muchas gracias, saludos.